Vuelvo entonces a cómo son los mecanismos de manipulación. Si nosotros pensamos que hemos perdido el paraíso y que de alguna manera la maldad de los que producen es lo que está causando la pobreza, cuando es exactamente al revés, ¿no? Es la ambición de los que producen lo único que combate la pobreza. No puede haber repartidores, esto decía Ayn Rand, sin que existan productores. O sea que es imposible que exista, inclusive si tuviéramos una visión socialista, el mérito del repartidor sin el previo mérito del productor. O sea, no hay culpa en la producción, no hay culpa en la creación de riqueza, ¿no? No se le puede endilgar a aquellos que producen el hecho de que el paraíso no esté ahí. Como decía antes, el mercado no produce ningún tipo de marginalidad. Todo el mundo es productivo, ¿no? Acá hay casos excepcionales de gente muy improductiva, pero también hay cadenas dentro del mercado. Eso que vimos nosotros a través de la desgracia de la inundación de La Plata, la gente moviéndose, eso también es el mercado, actuando de manera voluntaria, obteniendo el bien que sea, la satisfacción aunque sea de solucionar un problema ajeno. Eso también es el mercado actuando, ¿no? Ahora, esto de la culpa del paraíso respecto al paraíso también de alguna manera funciona como el mecanismo para que la sociedad baje sus defensas y crea que tiene que ser castigada a través de impuestos. Y esto lo tenemos muy metido en la moral general, ¿no? El problema del pago de los impuestos. La sociedad sobrevive si seguimos pagando los impuestos. Si nadie se da cuenta que el impuesto no tiene ni siquiera posibilidad de ser fundamentado desde el punto de vista moral, que en todo caso nos podrá decir alguien que es un mal inevitable, pero fundamentado desde el punto de vista moral, imposible, ¿no? Los impuestos lo que hacen es intervenir en ese proceso, en ese flujo, cortarlo en función de algo. Por ejemplo, uno puede decir, yo voy a cortar el flujo de esta creación de riqueza en la sociedad cobrando determinada cosa para protegerlo de la invasión externa. Entonces, de alguna manera, creo que estoy protegiendo de alguna forma la continuidad de ese flujo. Está la visión del liberalismo clásico, ¿no? Ahora, si esa riqueza que yo estoy destruyendo, la uso para cualquier cosa sin tener en cuenta que estoy usando la fuerza y que estoy actuando contra la voluntad de la gente que lo ha producido, y que en todo caso tengo que estar agradecido a la gente que produce, tanto como el ladrón tiene que estar agradecido de que alguien tenga algo en la billetera. Si no soy consciente de eso, el mal que puedo hacer es enorme, ¿no? Esta es la cuestión. Acá termina mi exposición de lo que yo quería mostrarles de cómo tiene que ser nuestra visión del problema de la pobreza. Cambio de óptica filosófica, ¿no? Respecto del asunto. El problema de la pobreza siempre es la falta de riqueza. La riqueza se produce a través de un mecanismo en el cual nosotros nos respetamos y podemos beneficiarnos del fruto de lo que hacemos. Lo que hacemos mucho más allá de lo que consumimos siempre beneficia a los demás, no solamente cuando lo hacemos porque intercambiamos, sino porque lo que acumulamos también ingresa en el proceso productivo y permite la producción a gran escala. La gente necesita estar rodeada de gente que esté mejor. Los pobres necesitan ricos, no funcionarios. Vendría a ser el centro y la síntesis de esto que les he expuesto. Y ahora quisiera que veamos 2 minutos. Daniel, si puede ser, de un video de Ayn Rand donde habla de la misma cuestión. Activism would hold in the only way in which we can help them to develop is not by giving them material help, but by giving them not by giving them material help, but by teaching them freedom. Any nation, no matter how low a development, any nation, no matter how low a development, system which protects the rights of the individuals, the progress and development of that nation will be enough. The progress and then development of that nation all men work.
then to raise the best society in all and to men contribute works to the to progress raise of all, the society but not by and to contribute to the progress by of all, plain but intelligent not by self-interest, because self-serving. capitalism, By as you plain can observe in intelligent history, self-interest, because raises the capitalism, general as you can standard of observe in living, history, and men on all raises the levels of general ability standard, are rewarded and men on get all much more levels of than they could. ability are rewarded and get much more than they could get under any form of statism or tribal rule. Now, if you wanted to help the situation in Africa, the one chance they have, the only thing one can do for them, is teach them the theory of freedom. If people who have lived for centuries in violence would discover that they have a chance to exercise their ingenuity to create something, and that their rulers will protect them rather than forbid it or expropriate it, you will be amazed what productive talent suddenly will rise. Observe that at the start of the Industrial Revolution, most nations in the world were pretty primitive, perhaps not as far back as the African people, but still, they were savages in the Middle Ages compared to what they are today. And then 1 century of freedom, you can't recognize the nature of the civilization, of the material prosperity, and undreamed of talents suddenly appear among men. Well, I would predict the same thing would happen in Africa. If there were anybody to teach them what is freedom and what is collective. Bueno, creo que eso resume, no sé si todos, porque tenía puesto mi micrófono, si alcanzaron a verlo, por lo menos deben haber leído los subtítulos, ¿no? Vendría a ser el resumen de lo que dice Ayn Rand sobre esta cuestión, ¿no? Sobre la cuestión de la libertad y la pobreza, lo que necesita más que nadie, eso que llaman el capitalismo salvaje, que es un contrasentido absoluto. ¿Cómo puede ser salvaje que no intervengas cuando alguien está actuando de manera voluntaria y de acuerdo a su propio beneficio? ¿Cómo puede ser eso salvaje? Pero eso que llaman salvaje lo necesitan mucho más las personas pobres que las personas ricas, por decirlo de alguna manera. La capacidad que tienen las personas ricas de, en un sistema así salvaje de intervención económica, de subsistir, son mucho mayores que la gente pobre. La gente rica tiene posibilidad de conseguir ventajas del poder, tiene posibilidad de zafar de algunas de las persecuciones de parte del poder político, o tiene la posibilidad de acomodarse. El individuo común, ¿no? Esto quiere decir propiedad privada, la propiedad de los privados, de la gente que no tiene títulos, no tiene beneficios, no tiene herencia, no tiene nada. Esa es la propiedad de cualquiera, cualquiera tiene acceso a su derecho de propiedad. Esto es básico para una persona sin recursos, mucho más todavía que para una persona que sí los tiene, ¿no? Y esta óptica tiene que cambiar. De alguna manera es nuestra función tratar de esclarecer esta cuestión. El link del video, ahí se los voy a pasar, los voy a pegar en el chat. Este es el link, ese es el link del video. Bueno, muy bien. Me perdí algunas de las preguntas que hicieron, si las quieren ir haciendo ahora, porque algunas no las vi. Algo que les haya quedado, algo que quieran comentar, me cuentan a través del chat. Gracias, concordaba con tus pensamientos, pero esto te da nuevos... Esperen que se va un poco rápido esto, me escapan, pero ¿qué dice? Seguramente va a haber una catarata de mensajes ahora. Da nuevos enfoques claros y ordenados para cada uno de estos puntos. Gracias, de nada, muchas gracias a ustedes por estar. Cuando discuto estos temas con los colectivistas suelen saltar la cantilena de los países nórdicos, funciona. Sí, es una vieja cantinela. A mí no me gusta ni entrar en ese tipo de cosas. Bueno, pero no, ¿viste que acá no? A ver, esto, fíjense, evidentemente la Argentina no es, y Uruguay no son países nórdicos. Acá no tenemos experiencia de poder confiar en el Estado. Ni siquiera vayamos a la cuestión filosófica, a la teoría general sobre la cuestión. No tenemos esa experiencia. Ahora, ¿por qué subsiste la fe en el Estado? Porque la fe en el Estado es una fe mítica en el paraíso terrenal. Entonces, es estar agarrado al ideal, no perderlo, porque perder el ideal te hace enfrentar con la angustia psicológica existencial, ¿no? Que en realidad tendrías que resolver trabajando.
y no con ese miedo. El Estado ocupa un lugar psicológico, o sea, no conocen a los abuelitos de la película Cocoon, para que los que la hayan visto, que al final de sus días terminan nadando entre los cocoons y pasándola muy bien y siendo muy felices. Eso no conocen. Conocen un Estado que les ha robado, que les ha mentido, que no les considera ni siquiera la inflación para poder considerar si una cosa es una ganancia o simplemente la pérdida por el impuesto inflacionario. Un Estado tramposo, eso es lo que conocen, que los ha esquilmado sistemáticamente cada 10 años. ¿Por qué seguir atado a él? Porque ese Estado les promete un paraíso y no un resultado. Entonces no tiene ningún sentido compararse con... Parece que Dios está en los países nórdicos, ese Dios que ellos tienen en la cabeza. Así que sugiero que se vayan a los países nórdicos o que empiecen a pensar, ¿no? Bueno, alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Alguien que quiera cambiar su voto? Vamos a hacer de nuevo la pregunta, a ver si alguien quiere cambiar su voto o no. José, Sí. fíjate que en el chat tenés un par de preguntas. Más acumuladas abajo. Por ahí. Las tengo que mover. Y más abajo. Perdón. ¿Cómo se conciliaría Zanetti el concepto del paraíso primigenio con el concepto de que es pertinente explicar la riqueza y no es pertinente explicar la pobreza? No sé, ¿quién es Zanetti? La verdad que no sé. No sé quién es Zanetti, pero bueno, no, acá lo que hay que explicar es la riqueza. La pobreza es nuestra situación. Lo que hay que explicar en todo caso es la pobreza que produce el impuesto. No existe la pobreza que produce la empresa o la producción o el mercado. El mercado no produce pobreza, por definición. El impuesto produce pobreza. Entonces por ahí podemos explicar, y esta es la foto última, la pobreza producida por el impuesto, ¿no? Todo lo que está construido ahí, en ese lugar, está hecho por el esfuerzo voluntario de estas personas. Lo que no han alcanzado es por culpa del impuesto o por el fomento de este sistema del criadero, ¿no? ¿En qué países se aplica lo que decís? Me pregunta Frano Campo. Parcialmente en todos, totalmente en ninguno. Parcialmente digo porque hasta en los países totalitarios hay alguna medida en la cual algún servicio se paga, es decir, alguna cosa se le otorga al Estado o al funcionario porque paga un precio a cambio de eso, ¿no? O sea, hasta en los países totalitarios ese Estado subsiste gracias a que hay algún margen de intercambios voluntarios. Por ejemplo, el pago de los salarios a los empleados públicos, ¿no? Hay una entrega de valor. El empleado público es el mercado, en definitiva, también. Totalmente en ninguno, ¿no? Esto no se da totalmente. Pero lo importante es descubrir el principio. Entonces podemos pensar en instituciones, podemos pensar en políticas y podemos pensar en promesas que tengan que ver con entender esto. Que si queremos superar la pobreza necesitamos riqueza. Riqueza que fluya por sí misma, sin intervención. Que eso es lo que le da valor a nuestro ingreso, ¿no? Voy más abajo. Gracias, Gaby, a vos. ¿Quién construiría las carreteras? Ahí me perdí. ¿Quién construiría las carreteras? La pregunta es, seguramente, bueno, si todo fuera intercambio voluntario, ¿quién construiría las carreteras? La pregunta es, ¿tendría que haber carreteras? Si todos los intercambios fueran voluntarios, ¿habría carreteras? ¿Serían necesarias? ¿No hay más carreteras de las que debería haber por el hecho de que se hacen por una decisión política contra las decisiones de la gente que toma esas decisiones voluntariamente? No lo sé, no lo puedo saber, porque no sé lo que haría la gente. Lo que sí sé es que en general la gente soluciona los problemas mejor. Y miremos lo que pasó en La Plata. Uno tiene un Ministerio de Bienestar Social. ¿De qué sirve el Ministerio de Bienestar Social en el momento que las papas queman? La gente se adapta y soluciona los problemas de la manera que puede. Pero acá ni siquiera estoy hablando de la desaparición del Estado. Vamos a la idea del liberalismo clásico,
¿no? Eso ya es suficiente para entender el problema del flujo de la riqueza, que es lo que verdaderamente combate la pobreza, ¿no? Quien construía las plazas es lo mismo, ¿no? La gente hace un edificio y pone abajo por ahí un jardín, así que o se junta y construye, decide que quiere tener un determinado espacio libre. La gente hace barrios privados y en esos barrios privados hay espacios comunes y no hace falta que nadie los obligue a tenerlos, ¿no? Los tienen y se los pueden mantener. Ahora, si tienen otras prioridades que tener una plaza, también actúan de acuerdo a esas prioridades, ¿no? Si el acceso es gratuito a ellos, la empresa no obtendrá ganancias. Hay que confiar en la buena voluntad de la empresa. No, nunca hay que confiar en la buena voluntad. Hay que interesar a los demás para obtener algo en nuestro propio beneficio. Una vez que nosotros entramos en esta dinámica del mercado, hay que entender que no hay que apelar nunca a la buena voluntad. Hay momentos para la buena voluntad, pero la buena voluntad es muy limitada y se agota. Lo único que nos garantiza tener algún servicio es que no sea por la buena voluntad. Nosotros tenemos que encontrar la forma de que la gente se beneficie por hacer eso que nosotros queremos que se haga, ¿no? Juntarnos. Hay muchas formas de obtener. Antes de que existiera el estado de bienestar, había cooperativas, había organizaciones mutuales. Esa era gente que se juntaba simplemente para obtener algo que individualmente no podía conseguir y compraban y solo solucionaban de esa manera, ¿no? Dice 2527, gracias, dice que leyó el libro, le pareció generar los enfoques distintos a lo que comúnmente por una cuestión distinta la gente tiende a pensar, la de comparación del ideal de un paraíso inexistente con la realidad brillante. Bueno, muchas gracias. Sí, es muy contraintuitivo lo que nosotros estamos señalando, pero ¿por qué es contraintuitivo? Porque la humanidad viene seteada en una visión mística de todo, y la época de la ciencia, o sea, mirar la realidad como es, aceptar los errores, aceptar, digamos, que nuestras ideas sean de alguna manera refutadas para obtener un beneficio de mayor conocimiento, eso es lo nuevo, ¿no? En la mentalidad del hombre. Eso es lo que nos ha hecho avanzar una cantidad. Poneme paso alguna porque es un poco brusco el cambio de esta barrita. Camilo dice, José, ¿qué responderías a los que aceptan el mercado pero proponen que el Estado debe estar en los lugares donde el mercado no satisface las necesidades? Por ejemplo, llevar agua corriente a distintos lugares. Es una gran trampa. Es lo que decía antes de aceptar el robo del banco de frente. A ver, yo acepto al mercado, pero para hoy robemos un banco. Y acá está la tentación. ¿Somos capaces de construir un sistema? Tenemos que de alguna manera entender que la satisfacción inmediata de esa manera compromete al sistema. O sea, estamos renunciando al beneficio permanente de largo plazo a cambio de algo para obtener de manera inmediata. Entonces, lo que el mercado satisface, el uso de la fuerza no satisface, el uso de la fuerza no lo tiene que satisfacer. Nosotros tenemos que obtener el agua corriente convenciendo a una empresa y buscándolo, o en todo caso mudándonos al lugar donde existe el agua corriente. Yo no puedo decir que llamando al policía no voy a obtener más fácil, más rápido el agua corriente hoy. No solamente no lo puedo decir, sino que estoy seguro que tenés razón. No, robamos el banco y vamos a comer un asado esta noche. El problema de nuevo es que esto no puede ser un sistema. Entonces yo no puedo tener el Ministerio del Agua Corriente, porque automáticamente estoy produciendo una gran destrucción de riqueza y de oportunidades, ¿no? Y esta es la gran trampa. Siempre puedo esgrimir la tentación de usemos la autoridad si la tenemos ahí. ¿Cómo puede ser que el liberalismo sea tan salvaje de decir que no usemos la autoridad? Si podemos solucionar esto. Hoy hemos solucionado el agua corriente, mañana solucionamos otra cosa, pasado solucionamos la falta de fútbol. Y este es un camino que no tiene fin, porque a medida que se va interviniendo, se van creando situaciones de empobrecimiento que se quieren resolver con más intervención y es el camino de servidumbre. Es decir, la ética no tiene respuesta al problema de cómo hago hoy
para obtener una satisfacción a lo que quiero, a como dé lugar y sin limitación. No, la ética busca encontrar un mecanismo que sea sustentable, permanente y que no haga daño a nadie. Eso es el mercado. Entonces, a los que me proponen asaltar el banco, lo único que les puedo decir es, miren muchachos, este no es el sistema. A los que me proponen tener el agua corriente llamando a Cristina Kirchner, lo único que les puedo decir es, muchachos, este no es el sistema. Ellos me van a poder decir, pero mira, le damos a Cristina Kirchner y tenemos el agua. Contra eso no tengo respuesta. A ver. Matías, gracias a usted. Recomendamos algún buen material sobre historia argentina. Bueno, están los libros de Ezequiel Gallo, está Cortés Conde también, muy bueno todo lo que escribe Cortés Conde, es un gran historiador económico, pueden ir por ahí. Erda Costa me dice liberal. Zanetti me había puesto arriba, me decían por Zanotti. No me acuerdo ahora cuál era, ¿no? La pregunta sobre lo de Zanotti, La relación entre las ideas liberales y el catolicismo. Bueno, yo no estoy preocupado por demostrar que hay una correlación, porque yo no creo, no tengo creencias religiosas. Sí creo que el liberalismo es una consecuencia también de este mismo ambiente cultural donde del judío-cristiano. Creo que el cristianismo básicamente aporta el caldo en el cual se descubren las ideas de la libertad, principalmente a través de la idea de la responsabilidad individual, la idea de que todos somos pecadores, de ahí deriva, pero tiene su propio contenido el liberalismo. Y yo creo que respecto del pensamiento de la Iglesia hay bastantes diferencias, ¿no? Hay una incomprensión muy grande en general en la visión de la Iglesia sobre todos estos problemas económicos, que los quieren ver como problemas morales, o sea, como problemas de pecados, y no como problemas de falta de producción, ¿no? Así que Zanotti está más en condiciones de contestar eso para que les interese esa relación. ¿Cuál es la mejor forma de enfocar el tema del medio ambiente desde el liberalismo? Bueno, el medio ambiente, en realidad, eso que llaman ambiente sustentable, es una idea que viene de la economía. Todo lo que acabo de mostrar es una forma sustentable de mantener un sistema productivo, ¿no? En la medida que la gente puede apropiarse de los recursos, los cuida. Así que, como sistema, el único sistema que conozco de cuidado del medio ambiente es el mercado, justamente, y el respeto del derecho de propiedad. Hay gente que digamos que contamina y demás. Eso ocurre en general en bienes comunes, ¿no? Eso es parte del dilema de los bienes comunes, la gente que consume sin interesarse por el mantenimiento de recursos porque el recurso no le pertenece. Creo que esa es la mejor respuesta al medio ambiente, pero ahí hay también otras cuestiones. Por la ecología pretende que existe algún tipo de equilibrio intocable, que el hombre a través de su pecado, está muy relacionado con lo que acabo de contar, a través del pecado el hombre y el egoísmo crea inclusive hasta los terremotos, porque hemos llegado a este punto místico. Uno ahora, después de la idea del calentamiento global y demás, en los noticieros cuando llueve muy fuerte, los noticieros empiezan a explicar esto del calentamiento global. El calentamiento global es consecuencia de la emisión de carbono por parte del hombre, etcétera, la producción y el capitalismo. Encontrar la culpa, ¿no? Inmediatamente, más que el cuidado del medio ambiente. Así que también hay mucho de contaminación de este tipo, ¿no? Y de mito, hasta el tsunami que hubo en el año 2009, ya no me acuerdo el año, 2009, 2008, era atribuido al problema del calentamiento global, como si los terremotos o los volcanes fueran inventados a partir del capitalismo. Desaparecieron los dinosaurios mucho antes de que la gente se relacionara de manera voluntaria, ¿no? Es el miedo al pecado de lo que va a hacer el hombre beneficiándose, y la verdad que el hombre beneficiándose en general, salvo cuando entra a la política, lo hace sin joder a los demás. Entonces, no es al hombre en el mercado que tenemos que tenerle miedo, sino al hombre con la espada, al hombre con poder. Ese es el que es complicado, ¿no?
Avi dice, bueno, lo de Zanotti, ¿cuál es la mejor forma de enfocar el tema del medio ambiente? Ya está, el catolicismo no es liberal, Jesucristo sí. Puede ser, yo en una época que era bastante creyente, lo veía de esa manera, no veía ninguna complicación, pero bueno, estoy apartado de eso, de ese problema. Jesús fue revolucionario libertario en su época, en contra de los castigos, a favor de la tolerancia, predicaba las ideas con el corazón. Sí, hay bastante de eso, ¿no? Inclusive el concepto del rico que aparece en el Evangelio es un concepto de un rico privilegiado en general, no es del que estamos hablando nosotros, no había ningún Bill Gates ahí, ¿no? Se armó el debate, A ver, bueno. El argumento de los intervencionistas en obras públicas de uso colectivo es superar los muchos desacuerdos de grupos numerosos. Sí, está ese argumento, es utilizado para todo, ¿no? Ahora, ellos resuelven a ciegas, este es el problema. Ellos superan el desacuerdo de los grupos numerosos, que tiene un alto costo de transacción ponerse de acuerdo, con la decisión de un ciego total, que es el Kicillof, que decide armar un puente. ¿No? Ese no tiene ni idea de si está destruyendo más riqueza de la que está produciendo o no, ¿no? Así que no, desgraciadamente no lo pueden resolver, a pesar de lo que quieren, ¿no? No es cierto que todo aquello que no logramos hacer como seres humanos puede suplantarse por la autoridad. Es un mito que la autoridad pone remedio a todo aquello que no hemos podido solucionar usando la cabeza, ¿no? La autoridad simula la solución del problema, le pone fin a lo bestia, no lo soluciona, ¿no? Dice basta, hacemos el puente y se terminó. Entonces, claro, si vos comparás el puente contra el no puente, la autoridad parece genial. Ahora, si vos comparás el puente con lo que la gente quería, se te complica porque no tenés ni siquiera la información para responder a la pregunta de si el puente conviene o no conviene. Este es el dilema, ¿no? Si la solución del mercado puede ser una cooperativa, que se jodan los grandes proveedores, es una cooperativa, no lo entendí eso. Elio Cés dice, perdón, quise citar a Ingram en el anterior mensaje, ¿no? El Moreno el agua nosotros se la pagamos a una cooperativa también, es un mito que necesitemos gigantesco sistema de aguas públicas, las cooperativas son lo peor de los monopolios. Me dice Fernando Campo, tengo una medio descolgada, si hay tiempo, dale, descolgala. Hay tiempo, tenemos unos minutillos, nos hemos pasado, pero bueno, no pasa nada, no nos van a cobrar, es gratis todo esto. Después de lo que hemos hablado, esto es gratis. Si los servicios fueron privados, habría más competencia, no sería un monopolio del Estado y estos serían más económicos y mejores. Sí, además la competencia, un aspecto del mercado que no se suele ver, porque competencia hay también fuera del mercado, es la colaboración. En el mercado hay una cuota gigante de colaboración. Piensen en lo que hacen ustedes cuando salen de su casa hasta que llegan a la noche. ¿Cuántas transacciones hacen? ¿Cuánto colaboran con los demás? ¿Cuántas cosas sin ni siquiera escribir pasan, ¿no? Que se intercambian. Bueno, todo eso es el mercado, lo que no hay que impedir. Me dice Gabriel, gratis estás mostrando los beneficios, no los costos. Muy bien, Gabriel. En fin, dice Fernando Campos, ¿existe algún libro para recomendar que compare la movilidad social en la Argentina liberal de 1880 a 1930 versus la de hoy? Sí, había uno, no sé específicamente ahora, pero podemos buscar, a lo mejor lo tiene más presente. Lo que sí me pareció muy interesante es un libro que escribió Martín Krause con Alberto Venegas Lynch sobre el tema de la asistencia a los pobres en el mercado y fuera del mercado, lo que ocurría antes y después de esa intervención, ¿no? Pero hay muchas cosas escritas sobre cómo funcionaban las cooperativas. Me parece que la mejor medición de la movilidad social es la gran inmigración, cómo se multiplicó la población en la Argentina, ¿no? El modo en que se digamos, la gente en una situación paupérrima pasó digamos, vino a la Argentina en búsqueda de esas oportunidades, ¿no? Y todas esas generaciones de personas que cambiaron su situación en una sola generación, y eso hoy ya no lo vemos, ¿no? Después del estado de bienestar
no existe más. ¿Cómo cree que se pueden resetear los preconceptos sobre este tema en Argentina? Dice Jorge, hay que ir al tema moral. Pero la moral es algo que no me canso de explicar, ¿no? Porque no tengo una visión religiosa. La moral no es un conjunto de reglas para ir al cielo. La moral es un conjunto de reglas que descubrimos para vivir en la tierra según nuestra real situación existencial acá, con el uso de la razón. Mucha de nuestra moral, más que con el uso de la razón, viene de un proceso evolutivo de descubrimiento. Inclusive, desde mi óptica, las religiones son el resumen de ese sistema evolutivo de descubrimiento. Pero todas las reglas morales tienen que ser posibles de ser entendidas desde la razón, porque si no, en algún momento cambian o son abandonadas o son reemplazadas por otras si no sirven, ¿no? Entonces, el problema moral es el problema de más que la satisfacción de la cuestión del momento, ¿no? Yo puedo hacer una fiesta esta noche y gastarme todo lo que tengo y divertirme muchísimo, pero ¿cómo voy a vivir mañana? Entonces eso es lo que tengo que descubrir. El liberalismo va por el lado moral, igual cuando salpica la política o cuando se mete en la política o cuando la juzga. Basta de pedir santos en la política en el sentido de lo que se piden. La única santidad que queremos es de la gente que es consciente de que está utilizando la fuerza desde un cargo público. Eso nos basta, ¿no? Eso es suficiente como ética, o es el punto número uno. El que no entiende eso no me sirve de nada que no robe, ¿no? Porque el daño que está haciendo las cosas desde un punto de vista bien, es mucho peor del que hace un ladrón desde el gobierno, ¿no? Así que cuidado, que la corrupción del Estado no es consecuencia de los malos, en general es consecuencia de los buenos, y esto es lo que es dramático. Por eso creo que es un tema moral. Acá me anda mal el copy-paste, me dice Elio Cés, pero bueno, vamos llegando al final. Si alguien tiene alguna pregunta más, les agradezco a todos su participación. Law and development. System which protects the rights of the individuals, the progress and development of that nation will be the progress and then development the of that nation in will all be men phenomenal. work Then to raise that best society in all and to men contribute works to the to progress raise of that all, society but not by and to contribute to the progress I of all, claim but intelligent not by self-interest, because self-interest. capitalism, I as you claim can observe in intelligent history, self-interest, because raises the capitalism, general as you can standard of observe in living, history, and men on all raises the levels of general ability standard. are rewarded And men on get all much more levels of than they could. ability are rewarded and get much more than they could get under any form of statism or tribal rule. Now, if you wanted to help the situation in Africa, the one chance they have, the only thing one can do for them, is teach them the theory of freedom. If people who have lived for centuries in violence would discover that they have a chance to exercise their ingenuity to create something, and that their rulers will protect them rather than forbid it or expropriate it, you will be amazed what productive talent suddenly will rise. Observe that at the start of the Industrial Revolution, most nations in the world were pretty primitive, perhaps. Respecto del asunto, el problema de la pobreza siempre es la falta de riqueza. La riqueza se produce a través de un mecanismo en el cual nosotros nos respetamos y podemos beneficiarnos del fruto de lo que hacemos. Lo que hacemos mucho más allá de lo que consumimos siempre beneficia a los demás, no solamente cuando lo hacemos porque intercambiamos, sino porque lo que acumulamos también ingresa en el proceso productivo y permite la producción a gran escala. La gente necesita estar rodeada de gente que esté mejor. Los pobres necesitan ricos, no funcionarios. Vendría a ser el centro y la síntesis de esto que les he expuesto. Y ahora quisiera que veamos 2 minutos, Daniel, si puede ser, de un video de Ayn Rand donde habla de la misma cuestión. Activism would hold in The only way in which we can help them to develop is not by giving them material help, but by teaching them not by giving them material help, but by teaching them freedom. Any nation, no matter how low a development, Any nation, no matter how Con ese flujo, cortarlo en función de algo. Por ejemplo, uno puede decir, yo voy a cortar el flujo de esta creación de riqueza en la sociedad cobrando determinada cosa para protegerlo de la invasión externa. Entonces, de alguna manera, creo
que estoy protegiendo de alguna forma la continuidad de ese flujo. Está la visión del liberalismo clásico, ¿no? Ahora, si esa riqueza que yo estoy destruyendo, la uso para cualquier cosa, sin tener en cuenta que estoy usando la fuerza y que estoy actuando contra la voluntad de la gente que lo ha producido, y que en todo caso tengo que estar agradecido a la gente que produce, tanto como el ladrón tiene que estar agradecido de que alguien tenga algo en la billetera. Si no soy consciente de eso, el mal que puedo hacer es enorme, ¿no? Esta es la cuestión. Acá termina mi exposición de lo que yo quería mostrarles de cómo tiene que ser nuestra visión del problema de la pobreza. Cambio de óptica filosófica, ¿no? Vuelvo entonces a cómo son los mecanismos de manipulación. Si nosotros pensamos que hemos perdido el paraíso y que de alguna manera la maldad de los que producen es lo que está causando la pobreza, cuando es exactamente al revés, ¿no? Es la ambición de los que producen lo único que combate la pobreza. No puede haber repartidores, esto decía Ayn Rand, sin que existan productores. O sea que es imposible que exista, inclusive si tuviéramos una visión socialista, el mérito del repartidor sin el previo mérito del productor. O sea, no hay culpa en la producción, no hay culpa en la creación de riqueza, ¿no? No se le puede endilgar a aquellos que producen el hecho de que el paraíso no esté ahí. Como decía antes, el mercado no produce ningún tipo de marginalidad. Todo el mundo es productivo, ¿no? Acá hay casos excepcionales de gente muy improductiva, pero también hay cadenas dentro del mercado. Eso que vimos nosotros a través de la desgracia de la inundación de La Plata, la gente moviéndose, eso también es el mercado, actuando de manera voluntaria, obteniendo el bien que sea, la satisfacción aunque sea de solucionar un problema ajeno. Eso también es el mercado actuando, ¿no? Ahora, esto de la culpa del paraíso respecto al paraíso también de alguna manera funciona como el mecanismo para que la sociedad baje sus defensas y crea que tiene que ser castigada a través de impuestos. Y esto lo tenemos muy metido en la moral general, ¿no? El problema del pago de los impuestos. La sociedad sobrevive si seguimos pagando los impuestos. Si nadie se da cuenta que el impuesto no tiene ni siquiera posibilidad de ser fundamentado desde el punto de vista moral, que en todo caso nos podrá decir alguien que es un mal inevitable, pero fundamentado desde el punto de vista moral, imposible, ¿no? Los impuestos lo que hacen es intervenir en ese proceso